Excelente. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí para nuestra última clase en vivo para este curso, la Biblia en el principio. Estamos por la lección 8. Isaac bendice a Jacob. Génesis capítulo 27, versículos 1 a 29. Y vamos a usar esta historia también para hablar un poco sobre una doctrina que llamamos la doctrina de la elección, como Dios elige a salvar a ciertas personas. Y sabemos, y van a estudiar en otros cursos de la doctrina en la Academia de Cristo. Este es un curso sobre historias bíblicas, pero también hay cursos sobre enseñanzas, sobre doctrinas. Van a estudiar más en los cursos que se llaman las enseñanzas de Jesús. Van a estudiar más esta doctrina de la elección. Y mientras lo hacen ustedes, van a también ver en la Biblia que Dios no elige condenar a ciertas personas. Cuando una persona es condenada al infierno, es por su falta de fe, por su falta de confiar en Jesús para la salvación, por el rechazo del perdón que Jesús ganó en la cruz. Pero nosotros somos salvos, pero somos salvos simplemente por la gracia de Dios, porque Él nos escogió. Y vamos a hablar un poco sobre este tema esta noche. También vamos a tocar un tema interesante, seguro va a haber cosas que platicar. Vamos a hablar si el fin puede justificar los medios. Y también esta historia, Génesis 27, 1 a 29, también nos va pues va a formar una buena base para poder conversar sobre esta pregunta. ¿Puede el resultado final justificar los medios? Vamos a hablar más sobre esto esta noche. Vamos a entonces ofrecer nuestra oración de apertura, contestar las preguntas de considerar y consolidar y luego pasar a estos temas. Entonces oremos. Dios de amor, leemos las historias de las patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad, eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Y muy buenas noches a los otros compañeros que recién se unieron a la clase. Vamos a contestar las preguntas de considerar y consolidar. Pero antes, ¿alguien puede decirnos cómo el pastor Jorge Briones nos captó la atención en el video para hoy? Entonces, pues ustedes muy pronto van a estar preparando sus estudios bíblicos sobre Génesis 37, José siendo vendido por sus hermanos. Y van ustedes a pensar en una forma para captar la atención. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad de hablar un poquito sobre cómo el pastor Jorge Briones intentó captar la atención en el video para hoy, pensando en este texto, esta historia. ¿Qué hizo él? Rolando, adelante. Sí, pastor, buenas tardes. Él hizo una introducción acerca del comportamiento de los hermanos gemelos, ¿verdad? Y indicó algunas características de ellos cuando son amigos o cuando compiten entre sí, ¿verdad? Toda la forma como ellos se comportan para llevarnos a pensar en los gemelos Esaú y Jacob. Excelente, hermano. Así es. Sí, él habló un poco sobre los gemelos, dos hermanos gemelos, las características,
lo que puede pasar a veces en una familia donde hay gemelos y luego escuchamos la historia bíblica. Entonces él captó la atención de esta manera. Para mí es interesante porque yo tengo dos hermanos quienes son gemelos y uno de hecho tiene el nombre Jacob. Entonces es interesante para mí pensar en este texto y los gemelos. Entonces, gracias Rolando. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pensando en la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes? Ramona, adelante. Amén. Bendiciones para todos. Los personajes de esta historia son Isaac, Esaú, Jacob y Rebeca. Excelente. Tenemos esta familia, la mamá, el papá, los hermanos gemelos, Isaac, Esaú, Jacob, Rebeca. Excelente. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Sí, Nikki Ortiz, adelante. Bueno, yo vi ahí armas, aljaba, vestidos, el arco, también está la casa que Isaac mandó a su hijo hacer, el cielo, la tierra, el trigo, el mosto, también habla de ganados, de cabras y de cabritos. Excelente, muchas gracias. Sí, estos son los objetos. Sí, interesante cómo algunos de los personajes usaron algunos de los objetos para engañar. Entonces vamos a escuchar más o pues vamos a pensar más por lo menos en estos objetos mientras seguimos estudiando. ¿Y dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Sí, Ramona, adelante. Sí, en el texto no menciona ningún lugar, pero se puede apreciar en la imagen que fue en la casa de campaña, o sea, porque antes ellos vivían en casa de campaña. Y también en el campo, o sea, él mandó a su hijo al campo para que fuera de cacería a buscar un animalito. Y me imagino que como la carpa eran forradas como si fuera como de tela, me imagino que ellos cocinaban afuera, al aire libre. Exacto. Gracias por ayudarnos a visualizar la escena y el contexto. Sí, no sabemos exactamente dónde ocurrió, pero sí podemos pensar en el campo, Esaú yendo por el campo para cazar. Sabemos que vivían ellos en carpas. Lo más probable es que estaban cocinando ahí afuera. Muy bien, gracias por ayudarnos a pensar en el contexto. Y sí, Jacqueline, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Solo una duda. En la historia mencionan también el nombre de Padán Aram, que era el lugar donde ellos estaban viviendo. No en la historia del video, no que en la historia de la Biblia. Entonces no sé si usted recuerda el nombre donde ellos estaban, que era Padán Aram, si estoy bien. No, está bien. Y de hecho, no creo que puedo accederla, pero yo tenía una mapa aquí. Y sí, y gracias también por mencionar esto. A ver si puedo abrir esta mapa, si no podemos volver a... No me sale ahora, pero sí, gracias por notar este detalle también que aparece aquí. Vamos, en la última parte, vamos a ver si puedo volver a abrir este mapa. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió la historia?
Pensando en la fecha y mirando los dibujos que hay aquí en la pantalla, las fotos, por lo menos para mí, siempre antes, cuando yo estaba estudiando esta parte de la Biblia, yo pensé en Esaú y Jacob como jóvenes, como hermanos jóvenes, porque típicamente son los hermanos jóvenes quienes van luchando. Tal vez no, a veces hay adultos quienes son hermanos que sigan peleando, pero sabemos que no eran tan jóvenes, pues Isaac ya está muy grande, muy de la tercera edad, casi ciego, y Esaú y Jacob ya tienen entre 73 y 77 años. Y hace tiempo Esaú ya se había casado con 2 mujeres hititas. Eso no les agradó a sus padres. Hablamos un poquito esta mañana sobre la importancia, siempre y cuando sea posible, de casarse con alguien de la misma fe. Sí, Ramona, ¿desea aportar también al respecto? Si no, vamos ahora a tratar de identificar el problema o los problemas. ¿Qué es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y hermana Ramona, si desea aportar, no la podemos escuchar en este momento. Vamos a dar la palabra a Jair y después a Rolando, pensando en el problema. Adelante, hermano Jair. Sí, profesor. Yo creo que de pronto acá hay varios problemas y uno de ellos es que Isaac, ya próximo de pronto a morir, él debe impartir su bendición para que se siga la línea de poder preservar el hecho de traer al Salvador, ¿no? Y pues él tiene que mirar, sin embargo tenía un impedimento que era ciego y no sabía que su hijo menor estaba suplantando al mayor en ese momento y robó su bendición. Y lo otro es que hay un problema de favorecimiento por parte de la madre de Jacob y de Esaú, creo que es Rebeca, no me acuerdo bien, y donde favoreció precisamente a Jacob en vez de ponerse de parte de Esaú, que era el mayor, para que recibiera la bendición y en ese sentido, pues, que el mayor fuera el que pudiera tomar las riendas de esa familia y de conservar la herencia de los hijos de Israel. Muy bien dicho, Jair. Excelente, gracias. ¿Y Rolando desea agregar algo o Sí, comentar al respecto? Sí, adelante. quisiera agregar el hecho de que me parece que Dios reveló a Rebeca que el hijo menor iba a gobernar sobre el hijo mayor, ¿eh? Y de esa forma se empieza a dar porque Esaú le da sus derechos de primogénito a Isaac cuando él tenía mucha hambre y recibió el plato de lentejas, ¿no? Y luego ya se concreta este robo de los derechos de primogenitura cuando Rebeca ayuda a Isaac a hacerse pasar por Esaú y a Jacob, perdón, cuando Isaac imparte la bendición, pues se la imparte a Isaac y no a Esaú. Sí, muchas gracias. Y vemos aquí algo que para ellos en este tiempo, en esta cultura, era un problema, porque normalmente el primer hijo, el mayor, recibiría más de la casa, más de la herencia que los hermanos menores. Pero Dios le había prometido a la mamá, Rebeca,
que la mayor iba a servir el menor, lo que va totalmente en contra de lo normal en ese entonces. Entonces ahí comenzamos a ver un problema y también vamos a ver otro problema cuando Rebeca y también Jacob tratan de ayudar a Dios a realizar esta profecía. Están tomando las cosas a sus manos. Igual como hizo Abraham. Si estamos pensando en todo Génesis, vemos que a veces hay una promesa muy clara y los seres humanos piensan que es que nosotros tenemos que hacer algo porque parece que Dios no puede llevar a cabo lo que me prometiste, lo que me prometió Dios. Entonces yo necesito hacer algo. Entonces vemos este problema y también gracias a, no me acuerdo si era Rolando o Jair, quien mencionó el favoritismo, este problema que tenemos en el problema que puede existir hoy en día dentro de las familias también, el favoritismo. Y sí, este patrón de engañar y manipular no fue la primera vez que había engaño y manipulación en la familia, como Rolando mencionó, con Esaú vendiendo su bendición del primogénito a Jacob por unas lentejas, ¿no? Por algo muy sencillo, simplemente por hambre. Muchas gracias. Y vamos ahora, ¿alguien puede ayudarnos a contar los eventos que ocurrieron? Pensando en un resumen de todo de versículos 1 a 29. ¿Puede alguien ayudar? Jacqueline, veo su mano levantada, ¿puede contarnos un poco en sus propias palabras lo que pasó? Está bien, pastor. Bueno, los eventos que me recuerdo, podemos decir de que cuando Dios prometió a Isaac dar a sus hijos, ¿verdad? Los gemelos, porque igual Rebeca no podía quedar embarazada. Entonces, él empezó a orarle a Dios y a pedirle que quería tener hijos, y Dios le escuchó y le otorgó a sus gemelos. Rebeca dio a luz a los gemelos, sus nombres sabemos que son Esaú y Jacob. Isaac se casó con Rebeca a los 40 años también, pastor. Rebeca escuchó la conversación de su esposo Isaac y su hijo Esaú cuando él le estaba diciendo que si le podía traer algo de comer, ¿verdad? Porque él quería dar su bendición cuando él falleciera. Entonces, es algo que a mí no me gustó, ¿verdad? Que la esposa hizo, porque yo creo que no debemos estar escuchando en las conversaciones de un padre a hijo, de hijo a padre o de madre a hija, porque siento que es una falta de respeto. Entonces yo creo que desde ahí eso no me gustó cómo encajó, pero luego también Rebeca se involucró, ¿verdad? En esa gran mentira y involucró a Jacob para que llegara a su padre y le dijera de que él era Esaú. Y ella le ayudó a que todo eso se realizara, diciéndole que fuera por los cabritos, para que ella iba a hacer un guisado, para que se lo llevara a su padre, y luego que le puso pieles en su cuerpo para que cuando Isaac lo tocara, rápido pensara que era Esaú. Entonces, para mí es un gran pecado, ¿verdad? Haber mentido en esa forma a Isaac, porque él era una persona ciega. Entonces, yo creo que no debemos de mentir para poder recibir una bendición o una herencia, porque eso ya es Dios el que nos lo da a cada uno de nosotros. ¿Qué más, pastor? Podría decir que Isaac perdió la vista a una edad avanzada. Jacob y Rebeca hacen todo para que Jacob pudiera parecer a Esaú. Isaac termina creyendo que Jacob, su hijo Esaú, y le da la bendición, ¿verdad? Aunque Jacob, cuando llegó Esaú, también él se dio cuenta muy rápido. Dios le dio esa sabiduría porque él escuchó a Jacob que tenía la voz, por la voz él lo reconoció. Le dijo de que
que tenía la voz de Jacob, pero cuando se acercó y sintió el olor de la ropa de Esaú, ahí fue donde él tal vez se confundió, pastor, donde él ya confirmó que él era Esaú, y cuando le tocó los brazos y sintió el vello, ¿verdad?, que él tenía. Ese sería mi resumen, pastor. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias por el resumen y también por los comentarios agregados. Por ejemplo, esta tentación de a veces escuchar a las conversaciones a las que no pertenecemos. Y vamos a volver a hablar sobre esto en la parte de consolidar también. Muy interesante porque un compañero de la mañana también mencionó esta misma cosa, que podemos caer en pecado cuando estamos tratando de escuchar algo que no deberíamos. Muy bien, muchas gracias. Y volviendo a los problemas que mencionamos, ¿se resuelven los problemas? Pues lo del favoritismo, no necesariamente. Mientras vamos estudiando la Biblia y mientras hacemos esta pregunta, vamos a ver que a veces no siempre se resuelve el problema, pero también sabemos que Dios puede obrar y Él obró. Dios obra para el bien de los suyos y su salvación, aún en medio de una situación triste. Entonces, Jacob tiene que irse y ahí empieza una familia que llegará a ser 12 tribus. Entonces, vemos debido a este favoritismo, ahora va a haber muy pronto 12 tribus diferentes y va a haber conflictos y división. Y vamos a ver esta división en nuestro estudio futuro y en su estudio futuro del resto del Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí también las consecuencias de pecado, las consecuencias del codicio, del favoritismo, del engaño, que las consecuencias pueden durar por siglos y siglos. Afortunadamente, como mencioné, Dios de todos modos puede seguir y sí, Él sigue obrando a través de nuestras malas acciones. Gracias a todos. Ahora vamos a consolidar esta parte de la Biblia. Y la primera pregunta, como siempre, es ¿de qué se trata la historia? Entonces, si vamos a darle a esta parte de la Biblia un título, un nombre, si fuera un episodio, parte de una serie, ¿qué nombre pondríamos? ¿De qué se trata en muy pocas palabras esta parte de la Biblia? Sí, Jair, adelante. Profesor, pues mirando el contexto de la historia, de pronto sonará como muy cruel lo que voy a decir, ¿no? El título para la historia. Está bien, adelante, con toda confianza. Yo colocaría una madre traicionera. Ok, una madre traicionera, sí. Y vemos que pues ahora ella tiene que soportar la falta de la presencia de su hijo favorito en su vida. Muchas gracias. Rolando, adelante. No lo escuchamos, Rolando. Perdón, sí. Decía que algunas Biblias que tienen títulos, cuando inicia una historia, algunas de ellas titulan esta historia y le llaman como Jacob el usurpador, ¿verdad? Y ahí están en dos palabras dándole sentido a la historia. Muy bien, excelente, muy breve, bueno. Ramona Ramírez. Ramona Ramírez. Sí, profesor. Un título sería una interrogante. ¿Podría un padre tener un hijo favorito o tener favoritismo entre sus hijos? Gracias por preparar su resumen en forma de una pregunta, porque esta pregunta conduce muy bien a la aplicación a nuestras vidas también. Excelente. Y Jacqueline, adelante. Pastor,
Yo igual le escribí como una pregunta y puse ¿por qué mentir para sacar beneficios no atribuidos con los padres? Porque en este tiempo igual habemos muchos hijos que queremos sacar siempre beneficio de los padres a una edad muy avanzada y lo platico porque siempre a veces hay muchos problemas con las herencias y tal vez el papá no está enfermo, está muy activo, pero los hijos quieren sacar atributos no correspondidos durante todavía la vida de los padres. Entonces, yo le pondría así, ¿por qué mentir para sacar beneficios no atribuidos con los papás o con los padres? Sí, una muy buena observación. Me llama la atención como los mismos problemas hace miles de años, cuando la gente estaba viviendo en carpas y en el campo, son los mismos problemas que tenemos hoy en día. Abuelita está por morir y inmediatamente hay personas llegando para ahora ser parte de su vida que jamás en el pasado quería ser parte de la vida de abuelita, o hay la tentación de engañar, y vimos en la clase esta mañana muchas conexiones entre este relato y el noveno mandamiento, no codiciar, pensando en la casa, también pensando en las pertenencias. Y sí, y es triste como el diablo quiere atacar a las familias, porque una familia muy fuerte es una bendición a la sociedad, también puede ser una bendición al reino de Dios, puede ser por medio de la familia que la fe puede ser compartida y compartida entre las generaciones. Por lo tanto, el diablo quiere usar lo que pueda para atacar a la familia. Y Betty Vallaraldes, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Bueno, pastor, yo pues coloqué, ¿verdad? Que sería el engaño de Rebeca y Jacob en contra de Saúl. Porque pues como vemos, ellos quisieron engañar, ¿verdad? A Isaac. ¿Me escucha, pastor? Sí, la escucho. Sí. Quisieron engañar, ¿verdad? Para hacerse pasar por Esaú. Entonces, como título lo coloqué así, el engaño, ya que como usted acaba de decir, pues se han dejado utilizar por el diablo. Desde un principio, pues el diablo se ha metido en lo que es la familia, como hablamos en los principios de los cursos, que él ha querido es venir a destruir la familia, y aquí no era la excepción, porque tanto el padre como la madre tenían un hijo favorito, y así hoy en día pues vemos en familia. Entonces esto causa una división entre hermanos, y sobre todo cuando son muchos, siempre el primero desde un principio viene siendo como siempre favorecido el primogénito. Entonces, yo que diga más que todo sería como la codicia de Rebeca a que Jacob tuviera la bendición, ¿verdad? Por los bienes que iba a adquirir y por la bendición que esperaba. Muy bien, muchas gracias. Y sabemos que Jacob y Rebeca no tenían que engañar a Esaú para que la voluntad de Dios fuera llevado a cabo. Dios de todos modos iba a cumplir con su profecía, con su promesa, con su voluntad. Entonces, Jacob y Rebeca no tenían que utilizar el engaño para ayudar a Dios. Vamos a volver a este tema pronto. Muchas gracias. Y pues, ¿qué pecado me enseña a confesar? Ya hablamos un poco sobre la tentación de manipular, de controlar, de engañar, de codiciar. Y también vemos aquí el pecado de no confiar totalmente en Dios. Entonces, no sabemos exactamente por cuáles motivos realizó el engaño Rebeca. Si fuera simplemente por el favoritismo, porque ella tenía un hijo favorito, o si ella estaba tratando de ayudar a Dios a llevar a cabo su promesa, pero de todos modos vemos aquí una falta de la confianza en Dios. Podemos caer en la misma trampa
¿cierto? Es que ahora yo necesito hacer algo, necesito hacer mi parte. ¿Y dónde vemos el amor de Dios aquí? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Sí, Jacqueline, adelante. Pastor, podría ser que vemos el amor desde que Dios le prometió a Isaac y a Rebeca tener a sus gemelos, porque igual le vuelvo a comentar de que Rebeca no podía quedar embarazada. Entonces, yo creo que Dios con su misericordia y por la gracia le dio ese regalo a ellos, ¿verdad? Como pareja, de tener a sus hijos. Y de igual, la voluntad de Dios siempre se iba a cumplir con Jacob y Esaú, ¿verdad? Independiente a todo lo que ellos hicieron para que Isaac bendijera a Jacob en lugar de Esaú. Entonces yo creo que eso sería el amor, ¿verdad? Y todavía creo que Dios, como usted nos menciona, nos perdona lo que hacemos y nos da otra oportunidad para empezar de nuevo. Entonces el amor de Dios es inmenso, él tiene misericordia para todos, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y estudiar y escuchar su palabra, pastor. Excelente. Sí, Dios da sus promesas divinas y sus promesas hermosas a gente pecaminosa y a pecadores, igual que nos ha dado promesas grandes a nosotros, pobres pecadores, y que Él también puede obrar a pesar del pecado de la gente, de su pueblo. Vemos esto también en Romanos 8:28, un buen versículo para memorizar, Romanos 8:28, que nos habla acerca de cómo Dios puede usar cualquier cosa para el bienestar de su pueblo, para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y Rolando, adelante, ¿sí? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Quizás otra expresión del amor de Dios sea en la protección que tuvo Jacob para no morir en manos de Saúl, porque Saúl lo quería matar, ¿verdad? Pero Jacob era el hijo de la promesa, podemos decir, ¿verdad? A través de él continuaría la promesa de Dios, entonces Dios lo preserva para que su plan siguiera adelante. Exactamente, para que su plan siguió adelante. Y también, qué hermoso, vemos el amor de Dios para personas quienes han cometido pecados o delitos graves y el engaño. Vemos lo mismo casi, pues vemos algo parecido con Caín, ¿cierto? Él mató a su hermano y Dios todavía intervino para que nadie le atacara y le matara. Caín no mereció esta ayuda, pero él escapó con su vida. Igual Jacob, él pudo escapar y seguir con vida, quedar con su vida. Vemos el amor de Dios aquí y también vemos que es una forma en que Dios pues es algo que Dios quiso hacer para poder cumpliendo con sus promesas. Muy bien. También vemos que de una familia así viene nuestro Salvador, ¿cierto? El Salvador perfecto viene de gente así para salvar a nosotros. Vemos que no hay una familia perfecta, pero que Dios ama a todos. Y puede usar a todos, puede usar cualquier familia, incluso una familia con problemas para llevar a cabo sus propósitos. Y la cuarta pregunta, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora estamos pensando en la aplicación
a nuestras vidas cotidianas. Sí, Jacqueline, adelante. Perdón, pastor. Yo creo que lo que nos enseña es no tener favoritismo con los hijos, pastor, porque yo como madre tengo 2 niñas y a veces me pasa de que ellas me dicen, mami, tú quieres más a Katy, que es la mayor, y Katy a veces me dice, tú quieres más a la que es la menor, y yo les digo, no, yo no quiero, no tengo favoritismo por ninguna, no, que las quiero igual, ¿verdad, pastor? Y a veces eso es muy difícil que los hijos lo entiendan. Pero como una hermana lo mencionó, a veces los padres tenemos favoritismo muy en lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos y conocemos a los hijos como los 5 dedos de nuestras manos, ¿verdad? Que conocemos que les gusta, que no les gusta, que les hace tener alegría. Entonces creo que eso es bien importante, no tener favoritismo con los hijos, no codiciar, enseñarles también a no codiciar cosas de los demás, que lo más importante es el amor, ¿verdad? Y salir adelante con lo que ellos son, con lo que ellos saben, y no mentir, pastor, porque eso es es una tentación que a todos no nos escapamos, porque siempre mentimos con lo más mínimo. Habemos personas que por no hacer sentir mal a otra, mentimos para quedar bien, o como le digo, vamos preguntando si le gusta algo y mentimos en responder, ¿verdad? Entonces yo creo que mentir es una de las prioridades para todos, no hacerlo. Entonces eso sería, pastor. Muy bien, sí, que pidamos a Dios que nos ayude en estas cosas. Excelente. Y damos también la palabra a Betty Valladares. Adelante. Sí, pastor, pues bueno, lo que nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él, yo creo que es que seamos honestos y sinceros con nuestra familia y con los demás, ya que el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir sin necesidad de nuestra ayuda, porque Dios no necesita ayuda, nosotros necesitamos de Él. Entonces pienso que seamos honestos y pues no estemos engañándonos los unos con los otros. Con eso le daríamos gratitud al Señor, porque eso es lo que Él quiere, que demostremos el amor los unos por los otros. Muy bien, excelente. Estoy totalmente de acuerdo. Y la quinta pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Creo que ya contestamos esa pregunta, pero ¿puede alguien ayudarnos a resumir nuestra respuesta pensando en situaciones oportunas para compartir esta parte? Sí, señor José Muñoz, adelante. Sí, pastor. Esto nos enseña de que uno debe, como decía la hermana, ser honesto en la vida, ser honesto en la familia. Y también cómo puede compartir. Hay mucha gente que está tan, como le dijera, deprimida, angustiada por problemas que a veces ellos han hecho, han mentido, han engañado y se sienten frustrados en la vida. Entonces sería bueno poder alentar a la gente, decirle que todos nosotros cometemos errores en la vida, pero lo importante es que uno pueda reconocer que hemos fallado delante de Dios y poder salir de esta situación. Yo creo que la forma correcta de poder ayudar a la gente que puedan salir de esta situación, porque muchas veces uno escucha predicadores, en vez de solucionar, por decirlo así, una situación, los problemas, a veces como que lo hunden más a la gente, sino que nosotros estamos para poder que la gente pueda salir del fango que ellos se encuentran, la depresión, de
de la situación que ellos están viviendo, y uno puede decirle que el Señor es el único que puede realmente perdonar y que todos hemos fallado delante del Señor. Eso sería. Gracias, sí. Nos muestra cómo todos han fallado y también pensamos en el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Sí, sí, hay muchos usos para este texto. Muchas gracias, José Muñoz. Entonces, ahora vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hablar sobre esta pregunta. El fin justifica los medios, y después vamos a hablar un poco sobre la elección, esta doctrina que Dios elige salvar a personas en su gracia por su misericordia. Pero antes de hablar sobre la elección, que volvamos a esta pregunta: ¿el fin justifica los medios? Y esta frase o palabras parecidas se ha usado a lo largo de la historia para decir, si el resultado final es bueno, está bien hacer algo equivocado, algo hasta pecaminoso, y tal vez nosotros mismos hayamos usado esta frase, esas palabras, o lo hemos visto en las películas, hemos visto a nuestro alrededor, que a veces hay esta mentalidad que sí está bien cometer un pecado pequeño si estamos tratando de lograr algo bueno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿El fin justifica los medios? Y vamos a primeramente dar la palabra a nuestro compañero Rolando. Sí, muchas gracias. Sí, pastor, fíjese, con relación a esto, yo pues me he tomado mucho del verso que dijo Pablo, donde dijo, haremos males para que vengan bienes, en ninguna manera. Muy Sin bien. embargo, cuando pienso, por ejemplo, en lo que hizo Rahab, que le dijo una mentira a los guardias para esconder a Caleb y a Josué, ¿verdad? Entonces, allí ella mintió por proteger a ellos, ¿verdad? Y pues pasó a formar parte de la historia de la Biblia, ¿verdad? Y vemos también estos casos como el de Abraham cuando miente con su esposa con tal de defenderse, y pues no parece que haya tenido alguna repercusión por ello. Entonces, yo soy más de la idea de que no, ¿verdad? Que lo que sembramos, eso cosechamos, y si sembramos el bien, cosechamos el bien, pero hay estos casos que me ponen en duda de que, cómo se analiza el caso como el de Rahab. Muchas gracias por mencionar a Rahab, porque en la Segunda Guerra Mundial en Europa había situaciones muy parecidas con los alemanes persiguiendo a los judíos, y había alemanes quienes ayudaron a judíos a esconderse a veces en el sótano de su casa, en su campo, y seguro había mentira, pero con fines de proteger la vida. Pero hay otras instancias, tal vez con Abraham, porque él recibió una promesa muy clara de Dios, y parece que él tal vez dudó la protección de Dios, y hay muy buenos argumentos para los dos lados en cuanto a Abraham. Pero con Rahab, sí, parece totalmente justificado, como ella era herramienta de Dios para proteger la vida de estos espías en este momento. Yo diría que tenemos que tener mucho cuidado tratando de dejar que el fin justifique los medios. Sí, Nikki Ortiz, adelante. Bueno, pues yo puedo decir que antes de aceptar al Señor como mi Salvador, al Señor Jesucristo, yo sí pensaba en esto, y de hecho era una frase que yo repetía mucho.
pero leyendo la palabra de Dios, entonces entiendo que de verdad soy una nueva criatura en Cristo y que yo no puedo asumir esta frase más de que el fin justifique los medios, ya que yo tengo a mi Dios que es el que me instruye. Y no sé, en cualquier situación, yo debo entender que yo no tengo que ni siquiera defenderme porque ya yo tengo un Dios que lo hace. Y por ejemplo, adaptando esto a lo que pasó con Rebeca, pensé mucho en esta historia casi todo el día porque realmente a veces nosotros tenemos una promesa de parte del Señor y nosotros ya cuando vemos como casi el fin y vemos como que no se está cumpliendo y que ya debería de cumplirse, nosotros tendemos a desesperarnos. Entonces a veces esa misma desesperación es la que nos hace olvidarnos de lo que ya Dios dijo. Entiendo yo que nosotros, después que tenemos promesa de parte del Señor, nosotros no debemos decir nada ni por nuestra propia cuenta. Es lo que yo entiendo. Muchas gracias por aportar, gracias por compartir esto con nosotros. Sí, sí, creo que, yo no pensé en la situación de Rahab. Muchas gracias, Rolando. Entonces, vemos que puede haber algunos casos en que si estamos tratando de proteger la vida, puede haber una situación en que tengamos que hacer algo que normalmente no haríamos. Pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado y gracias por los comentarios de Nikki Ortiz, porque pensando en esta frase, el fin justifica los medios, fácilmente podemos caer en el pecado de justificar todo tipo de pecado. Por ejemplo, tal vez el aborto de los bebés. Podemos decir, pues es mejor que el bebé no nazca en una familia que no lo pueda cuidar. Y fácilmente podemos tratar de justificar cosas que sí, claramente van totalmente en contra de la palabra de Dios. También, pues, otro ejemplo, el robo. Es que sí, voy a robar esto, pero voy a robar esto de mi trabajo, pero es que mi jefe no me está pagando muy bien, entonces no importa. Ahora estamos totalmente rompiendo un mandato de Dios, varios mandamientos de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no tratar de justificar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si estamos en una situación donde enfrentamos la tentación de justificar los medios con el fin? Unos versículos muy hermosos de la Biblia, Proverbios 3, 5 a 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, vemos aquí en este versículo que hay una solución cuando estamos en esta situación, preguntándonos, es que yo necesito hacer algo para ayudarle a Dios hasta hacer algo pecaminoso. Mejor no tratar de justificar los medios pensando en el fin. Mejor confiar en el Señor de todo corazón. Vamos ahora a hablar sobre otro tema más, y es el último tema que vamos a hablar durante nuestro tiempo juntos. Y como mencioné, van a estudiar más a la profundidad la elección en otros cursos de Academia Cristo. Pero vamos a nada más tocar este tema ahora y vamos a iniciar esta plática pensando en esta pregunta: ¿por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? ¿Por qué Dios fue en contra de la cultura, en contra de lo normal,
prometiendo que el menor va a ser a cargo del mayor, que el mayor servirá al menor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Dios, más sencillo, por qué eligió a Jacob Dios? Sí, Rolando, adelante. Sí, gracias, pastor. Pastor, la elección de Dios parece ilógica, puesto que Jacob no era digamos, el prototipo de ese varón que sale como David, ¿verdad? Que sale de cacería y que dominan la naturaleza, los ríos y ya pueden cazar y hacen hazañas, ¿verdad? Por el contrario, Jacob, el chico de los que se quedan en casa y no les gusta salir de allí, no les gusta el riesgo. Y uno dice, ¿por qué Dios escogería a alguien así y no al otro que era pues un chico, un aventurero, digamos? Sin embargo, yo escuché un comentario de un pastor una vez que dijo que lo que pasaba era que el único primogénito es Jesucristo y que por eso él hacía que no fuera el primogénito, sino que el segundo, el que tuviera las promesas, porque la primogenitura solo es de Jesucristo, una interpretación que él dio que no sé si tenga base bíblica, pero al final de cuentas Dios es soberano, ¿verdad? Él dice que tiene misericordia de los que quiere tener misericordia, ¿verdad? Y entonces ahí sí que él es como dice Pablo, interpelaremos nosotros al alfarero, ¿verdad? No, no, él es el dueño de todo, así que él hace lo que quiere. Hermano, excelente. Sí, es que la lógica de Dios a veces va en contra de nuestra lógica, pero la lógica de Dios es perfecta y la lógica, la razón nuestra no es perfecta. Y sí, la Biblia dice que Dios va a tener misericordia del que Él quiera. Y a veces hay la tentación de contestar esta pregunta diciendo, es que Dios supo que Jacob llegara a ser un creyente fiel. O Dios supo que Jacob iba a creer en él. O Jesús, que Dios supo que hubiera algo malo dentro de Esaú. Y no es así. Vamos a ver regresando a lo que hablamos en la última clase, cuando tengamos algo difícil o una pregunta difícil en nuestro estudio, necesitamos ver lo que dice el resto de la Biblia. Entonces vamos a escuchar lo que Pablo dijo al respecto a esta pregunta. Antes, sí, Gabino Sánchez, adelante. No lo escuchamos, hermano. Ahora sí. En Génesis 26:34 dice que Esaú se casó con 2 hititas y le hicieron la vida imposible a Isaac y a su esposa. Entonces había roto las leyes de su religión porque se casó con mujeres paganas. Sí, esto es cierto que él se casó con 2 mujeres paganas, pero todavía vamos a ver que la respuesta a la pregunta es por la misericordia de Dios. De hecho, tenemos aquí un ejemplo. Dios eligiendo el menor en lugar del mayor es un ejemplo de que Dios va a elegir quien quiera. Él puede elegir a la persona más terrible de este mundo. Y en los evangelios vemos a Jesús hablando con pecadores y con prostitutas y
y con ladrones y diciéndoles que tienen el perdón de los pecados. Ya los escribas y los fariseos que parecen muy santos y muy rectos y ellos de hecho tienen corazones lejos de Dios. Entonces es cierto lo que dice hermano Gavino, que sí, Esaú se casó con 2 mujeres paganas fuera de la fe, pero esta no era la razón. No es que Dios supo, es que pues sí, Dios supo que Esaú se casara con estas 2 mujeres, pero la razón por la que eligió a Jacob, vamos a ver aquí la razón, Pablo explicando la razón. Entonces dice aquí Romanos 9, 10 a 16, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo. Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o que se esfuerce, sino que Dios tenga misericordia. Entonces, no es que Dios supo, es que Jacob va a esforzarse mucho para ser un buen hombre, o es que Esaú va a cometer muchos delitos en su vida. Simplemente era por su misericordia. Dios decidió elegir a Jacob y demos gracias que Dios también ha escogido a nosotros. Entonces, vamos a cerrar hablando sobre nuestra elección aquí. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Dios los eligió antes de la fundación del mundo para ser santos, para tener la salvación. Dice aquí la Biblia, en Cristo Dios nos escogió antes de la creación, de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, algunas preguntas que tienen que ver con la elección. Y la primera es, ¿qué hizo Dios? Pensando en la elección, ¿qué hizo Él? Él nos escogió. Él nos predestinó. En su amor, Él eligió darnos la fe y la salvación, de llamarnos a la fe. Nos escogió. Y otra pregunta importante es ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió esto? Y Pablo nos dice en Efesios, antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que hiciéramos algo bueno, antes de que hiciéramos algo malo, antes de que llegaríamos a ser buenas personas o llegaríamos a ser malas personas. Entonces, antes de la creación del mundo, en su gracia, en su misericordia, nos predestinó para la adopción suyo. Y otra pregunta, ¿para qué? ¿Por qué hizo esto Dios? Para que seamos nosotros santos e intachables, para que fuéramos adoptados como hijos suyos, para la alabanza y la gloria de su gracia. Entonces yo quisiera cerrar con unas buenas noticias, que Dios eligió a cada uno de ustedes para ser hijo suyo, para ser hija suya, para ser parte de su familia. Y tenemos un ejemplo de esto en Dios también escogiendo a Jacob. Esto es pura gracia, es el mensaje del amor incondicional, que no depende de nosotros, no depende de nuestras decisiones, de nuestras acciones,
No importa si en el pasado hayamos hecho más cosas malas que más cosas buenas, o si hayamos hecho más cosas buenas que cosas malas. No importa si somos pecadores grandes o pecadores pequeños. No depende de nuestro nivel de obediencia. Todo depende de la gracia de Dios. Vamos a hablar ahora un poco sobre el proyecto final. Yo compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp un link a un formulario de Google. Y si ustedes desean, y de hecho sería lo ideal, pueden hacer su proyecto final compartiendo su plan de estudio allá en esta página web, en este formulario de Google. El problema es que cuando usted inicia el proyecto usando este link, tiene que terminar su proyecto antes de salir de la página o tendría que iniciar de nuevo. Entonces, si no tiene una conexión estable de Internet o si no va a poder tener la oportunidad de entregar sus respuestas en una sola vez, mejor usar la versión de Word o imprimir la hoja y escribir sus respuestas y tomar una foto, la mejor foto que pueda, simplemente para que pueda leer su letra, tomar una foto y mandarme por WhatsApp la foto de su proyecto. Pero hay estas tres opciones. Hay el formulario de Google en que puede hacer clic usted en el link y simplemente iniciar el proyecto diciendo, así voy a captar la atención contando esta historia o haciendo esta actividad o preguntando, plantando estas preguntas. Así voy a contar la historia. Así, o aquí están mis respuestas a las preguntas de considerar y consolidar. O usted puede descargar, si tiene computadora y tiene programa de Word, puede descargar de nuestro grupo de WhatsApp el archivo de Word y llenar este archivo y devolver el archivo a mí. O puede imprimir el PDF y escribir sus respuestas y devolverme o pues mandarme una foto de su proyecto. Pero cualquier pregunta, puedo tomar cualquier pregunta ahora o también durante los próximos días. Estoy a la orden. Quiero hacer todo lo posible para ayudarles a realizar sus proyectos finales. Se me olvidó decir, perdón, qué pena, que el requisito para aprobar el curso es hacer el proyecto final. Entonces, para recibir crédito, hay que hacer el proyecto final y la fecha límite es el jueves que viene, el 26, creo, pero voy a verificar. El 20, ¿cierto? Sí, el 26. El 26, el próximo jueves, el jueves durante la semana que viene. Si hay algo pasando en su vida, si necesita un poco más de tiempo, si algo le toca durante la semana que viene, no hay ningún problema. Solo hágamelo saber y podemos cuadrar los detalles. Pero por lo general, la fecha límite es el 26. Y hay estas opciones de usar el formulario de Google, el archivo de Word o el archivo de PDF. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final? Sí, Jacqueline, adelante. Pastor, ahorita no es sobre el proyecto porque yo le expliqué a usted que había entendido todo muy correctamente. Lo que quisiera preguntarle es que si nosotros tenemos la opción en la página de ustedes de Academia Cristo de poder revisar nuestro proceso, no sé si tenemos esa opción para poder hacerlo, de ver en los proyectos que hemos realizado durante el tiempo que hemos estado con ustedes, ¿verdad? Que puede ser 1 año, 2 años y al finalizar. Usted está preguntando acerca de cómo los resultados de proyectos anteriores. Sí, tenemos una opción en la página web de Academia Cristo donde podemos revisar ese proceso que hemos tenido de los proyectos o no. Solo sí. ustedes nos lo dan a nosotros.
No, de hecho, la respuesta es sí y no. Estamos en el proceso de agregar algo a nuestro sitio web para que cada uno de ustedes puede ingresar y ver como su expediente, ver los cursos que ha tomado, las calificaciones y saber todo esto. Por el momento no contamos con esta tecnología. Está en desarrollo. Estamos trabajando con unos técnicos que saben mejor cómo hacerlo y están tratando de añadir esta característica a nuestro sitio web. Mientras tanto, estamos haciendo todo en tablas del Google Drive. Entonces, nuestro director académico, el misionero Nathan Schulte, y también nuestro asistente académico, Elías, ellos tienen todo esto, sus expedientes, las calificaciones, cuáles son los cursos que ha tomado, y ellos están tratando cada trimestre de mandar un mensaje a ustedes con esta información, pero pueden ustedes en cualquier momento preguntarles. Y si ustedes necesitan sus datos, solamente pregúntenme y yo puedo compartir sus datos con ustedes. Y ellos pueden en cualquier momento mandarle, aquí es su expediente, aquí son los cursos que ha tomado. Gracias, pastor. Sí, de nada, pero sí, para nosotros es emocionante porque la visión a largo plazo es sí tener esta característica en el sitio web. Gracias. Son las observaciones que hacen, son conceptuales o numéricos, es decir, de 1 al 10 o regular, bueno, muy bueno, excelente. ¿Cómo califican, evalúan? Muy bien, sí, tenemos 4 calificaciones y también vamos a compartir con ustedes, yo voy a compartir con ustedes comentarios personales, como, sí, muy buena respuesta aquí, o, también se debe pensar en tal cosa con respecto a esta pregunta, y las calificaciones para el curso. Y entonces no necesariamente tenemos una calificación para cada proyecto, sino para todo el curso. Y su calificación para el curso toma en cuenta su proyecto final. Y hay excelente, que es lo máximo, es lo mejor. Para excelente, creo que es C para cumplido, lo que es la calificación más común. Entonces, si usted recibe una C, no es como en el colegio, en la prepa, cuando una C es algo así. Una C es es bueno. Es la calificación más común. Y hay D, lo que es volver a tomar el curso. Entonces, es que en el proyecto final hemos notado que es necesario volver a tomar el curso otra vez. Y hay I, que es incompleto. Solamente alguien va a recibir incompleto si no asiste y si no entrega un proyecto final. Entonces, es más algo interno para los que no participan y no hacen un proyecto final. Entonces, hay excelente, hay cumplido o hay volver a tomar el curso, por favor. Pero no hay pena en volver a tomar un curso. Yo conozco muchos que dicen que simplemente por interés, o a mí me gustaría tomar el mismo curso con otro profesor, o yo tomé el curso hace 2 años y me gustaría revisar esta parte de la Biblia. Entonces, no hay nada malo en volviendo a tomar un curso. Incluso si usted recibe una C o una E, excelente, y todavía quiere volver a tomar el curso, siempre están ustedes invitados. Buena pregunta, hermano Oscar. Y Jair Sarmiento, adelante. Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Bueno, profesor. Sí, profesor, simplemente para decir que básicamente el proyecto final, que está basado en Génesis capítulo 37, es como si se fuera a preparar un sermón donde nosotros tuviéramos que exponerlo, ¿verdad? Exactamente. Aplicando el método de las 4C. Exactamente, un sermón, un estudio bíblico. Están preparando ustedes básicamente su guía de maestro
para poder compartir esta parte de la Biblia con alguien más. Entonces, aquí es mi plan para captar la atención. Aquí es como voy a contar la historia. Y aquí tengo ya preparadas mis respuestas para considerar y consolidar. Entonces, es como usted va a ser el profesor y está nada más preparando su clase y compartiendo conmigo como su plantilla, como su guión para el estudio. Profesor, otra preguntita. El formulario de Google sí nos da la capacidad de poder escribir todo lo que nosotros querramos. Sí, no hay un límite. Déjeme revisar, pero creo que no hay un límite en cuanto al texto. Sí, es nada más como una caja abierta. Gracias, profe. Sí, de nada, pero voy a revisar esto. Voy a chequear. Sí, Betty, Vallares, adelante. Pastor, sí, cuando en el momento que nosotros vayamos o que yo vaya a captar la atención, ¿verdad?, del tema, se vaya a utilizar una imagen, ¿el archivo lo admite o solamente uno lo coloca? Sí, puede poner el archivo, si tiene que mandarme, si por ejemplo, si está usando el formulario de Google y por alguna razón no puede subir una imagen, un archivo, me puede mandar por interno, por WhatsApp, diciendo, es que yo puse la mayoría de mis respuestas en el formulario de Google, pero necesito compartir aquí un dibujo, una imagen, un video, si va a compartir un video de YouTube o algo. Entonces, no hay problema utilizar también el WhatsApp si tiene que agregar algo. Ok, pastor, muchas gracias. De nada. Sí, señor Josh Brisby, adelante. Sí, una preguntita. Es mi primera vez usando WhatsApp. Por eso yo no sé adjuntar documentos, etcétera. ¿Cómo se hace? Sí, buena pregunta. Yo lo hago, si usted tiene una computadora, hay la habilidad de descargar WhatsApp gratis a su computadora y puede simplemente drag, puede como hacer clic en su archivo y moverlo y dejarlo ahí en el chat de WhatsApp y de esta manera puede hacerlo. También en el celular, en el móvil, si tiene guardado en su móvil, no sé si está manejando, depende de si está manejando el iPhone o el Android, pero también en el chat, ahí abajo debe haber un lugar para agregar. Sí, hay un lugar como la señal plus y al hacer clic en el icono de plus, hay forma de agregar una foto, un documento. Pues otro día yo aprendí que se puede compartir su ubicación con otros. Yo no sabía eso, pero se puede compartir su ubicación aquí. Entonces, bajo donde va a enviar su mensaje, hay este señal de plus y ahí puede agregar documentos también desde el celular. Ok, y también veo el sujetapapeles, ¿es así? Sí. Okay. Sí, y si usted encuentra problemitas, estoy a la orden. Podemos hablar también por WhatsApp para encontrar cómo hacerlo. Ok, gracias. De nada. Y Jenny, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Yo le quería preguntar, ya cuando nosotros entreguemos, ¿cuánto tiempo se demoran en darnos la respuesta de si aprobamos o no el curso? ¿Cómo sabemos eso? Sí, mi meta es iniciar a corregir los proyectos finales el fin de semana después de la fecha límite y durante la próxima semana estar devolviendo comentarios y su calificación. Si ustedes tomaron el curso La Ley y el Evangelio, yo pido disculpas, yo demoraba mucho en corregir y los proyectos finales, pero ahora estoy aquí, yo estaba viajando y todo eso, y ahora estoy aquí en casa, entonces mi meta es que dentro de una semana estar en contacto con
con ustedes con unos comentarios y su calificación también. Pero a veces toma tiempo yo mencioné su expediente, a veces puede tomar una semana, 2 semanas, hasta un mes máximo para aparecer en su expediente, simplemente porque yo tengo que mandar los resultados a nuestro asistente académico, él tiene que entregar toda la información a la computadora, a veces toma un poquito de tiempo, pero para confirmar que aprobó, que aprueba el curso, máximo 10 días, pero mi meta es dentro de una semana estar en contacto con ustedes. Sí, y pido disculpas para los de ustedes que estuvieron en el curso La Ley y el Evangelio. Yo demoraba un poquito, demasiado tiempo. Lo siento. Muy bien, excelente. Y de nuevo, con mucho gusto estoy a la orden para tratar de ayudarles con cualquier cosa en cuanto a la tecnología o cómo captar la atención o las preguntas. También voy a compartir de nuevo la Biblia Popular, porque la Biblia Popular es el libro en formato PDF que compartí tal vez la semana pasada, hace 2 semanas, porque es un buen recurso mientras van haciendo su estudio también. Contiene mucha información sobre el texto, entonces puede ser de beneficio para ustedes. Excelente. Entonces yo quiero agradecer señor José Muñoz. Sí, pastor, sabe que este curso lo había hecho pero de la misma iglesia de la luterana, con el pastor Artemio, parece que se llama. Artemio García, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Y él recomendó un libro de la predestinación. Sí. Y también recomendó, como dice usted, la Biblia Popular, que yo lo descargué aquí en el computador y la verdad que es bien interesante, como es para profundizarse más todavía del tema que estamos hablando, del Génesis, desde el comienzo hasta donde estamos llegando en estos momentos. Es interesante la Biblia Popular. Excelente. Gracias por recomendar este libro a sus compañeros. Sí, yo doy gracias a Dios que tenemos todos estos libros disponibles gratis. Si a usted o si a ustedes les gusta la Biblia Popular para Génesis, hay una versión para cada libro de la Biblia. Y lo bueno es que sabemos que estos comentarios provienen de una fuente de la sana doctrina. Entonces puede leer estos libros con confianza de que son fieles a la palabra de Dios. Hemos revisado todo. Excelente. Pastor, Sí. Lo último, tenía ganas de poder comprar esta Biblia Popular, pero aquí en mi país de Chile, pregunté en la sociedad bíblica, no están estas Biblias acá. Así que mejor tuve que descargarlas. Sí, es que sí, no hay muchas versiones impresas de estos libros. Antes había, pero más es mayormente digital. No, creo que es permitido, no sé. Pues he escuchado de algunas personas que les gusta mucho tener un libro en mano, llevando el PDF a una papelería y cuesta un poco, pero se puede imprimir y tener todo para tener un recurso impreso. Y creo que es permitido, no creo que va a estar rompiendo una ley, porque ya son disponibles en el sitio web para todos. Muy bien, excelente. Muchas gracias a todos. Quiero agradecerles por su participación. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la fe que Él ha puesto en sus corazones y
y por el deseo que Él también ha puesto en su corazón para estudiar la palabra de Dios y compartirla con otros. Entonces, espero poder verlos en otro curso pronto. Voy a compartir mis datos en el grupo de WhatsApp para que mantengamos el contacto y todos nosotros aquí en la Academia Cristo estamos a la orden. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes. Entonces, muchas gracias por todo. Vamos a cerrar con una oración. Jesús, Señor nuestro Salvador, te damos gracias por la oportunidad que hayamos tenido durante las últimas semanas para estar juntos estudiando tu santa y bendita palabra, viendo las cosas que sucedieron en el principio, como nuestro Dios creó todo el mundo por medio de ti, como Él, después de la caída en el pecado, prometió enviarte para vivir una vida perfecta en nuestro lugar y sufrir la muerte que merecemos. Te damos gracias que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, ha puesto la fe en ti en nuestros corazones. Ahora te pedimos que sigas capacitándonos por medio de tu palabra para que podamos ser mensajeros de tus buenas nuevas y de tu dulce evangelio, este mensaje que tenemos reconciliación con Dios y la certeza de la vida eterna por medio de tu obra redentora. Yo pido tu bendición sobre los estudios de cada uno de mis compañeros aquí y también pido tu bendición y tu protección para cada uno de mis compañeros esta noche. Oramos en tu nombre, Jesús. Tú eres nuestra roca, nuestro redentor. Amén. Muchas gracias a todos de nuevo y que todos descansen muy bien y vamos a estar en contacto de manera personal, de manera personalizada en cuanto a los proyectos finales. Una bendecida noche, profesor. Muchas gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias, pastor. De nada, Feliz noche. igualmente. Por bendiciones. Muchas gracias, pastor, y a todos compañeros, una buena noche. Igualmente, Un gusto muchas haber compartido, gracias. profesor. Dios bendiga. Igualmente, señor Oscar Miranda, un gusto tenerlo en el curso. Abrazo desde Argentina. Gracias, señor José Muñoz, también. Buenas Gusto noches, desde verlo. Chile. Bendiciones a todos los hermanos. Bendiciones. Excelente. De igual manera, José Muñoz de Chile, Oscar Miranda de Argentina y José Chafla de Ecuador. Un gusto, José, Oscar, José. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.